Lora del Río en el siglo XIX. En la primera mitad del siglo XIX, se concentraron acontecimientos negativos en toda la comarca. A una situación, que ya era mala, se había sumado a principios de siglo la Guerra de la Independencia, que trajo consigo el desabastecimiento y la hambruna. Poco después surgieron varios brotes de fiebre amarilla, y para colmo se sufrió un buen número de riadas e inundaciones. En Lora del Río están documentados numerosas traídas de la Virgen desde 1800 a 1833 por razones de lluvia, inundaciones, penuria y por epidemias de fiebre amarilla y posteriormente de cólera. Todas estas crisis traen consigo un descenso de la población. A partir de 1835 y en años posteriores se va a producir un cambio que llevará a un resurgimiento de Lora. La fertilidad del valle del Guadalquivir, cuando el clima acompaña, lleva consigo un aumento de cosechas y el aumento de tierras dedicadas a ellas. En Lora del Río, en esta época, se produce una gran cantidad de aceituna, que sabemos por la existencia de múltiples molinos aceiteros, más de 40, y de ellos más de 20 dentro del pueblo. Esto trae consigo un aumento de la demanda de mano de obra en el campo, y con ello la llegada de personas de otros pueblos en busca de trabajo en la agricultura. Los padrones municipales de esos años indican un aumento de población gracias a esta migración procedente de distintos sitios, en su mayoría del este de Andalucía. La descripción que hace el Diccionario Geográfico Estadístico e Histórico de España, de Madoz, en el año 1848, de Lora del Río, nos da una imagen del pueblo en esos momentos. Compartimos una parte. Tiene 763 casas de regular fabricación, pero mal distribuidas, 30 calles empedradas, 2 plazas pequeñas, muy buena casa consistorial, de la que forma parte la torre donde está colocado el reloj público, cárcel reducida y sin ventilación. Pósito cuyo caudal en grano consiste en 6.370 fanegas de trigo y 2.872 reales en efectivo. 3 escuelas públicas de niños, 2 gratuitas, que aunque no tienen dotación fija, están asignadas a sus maestros. 2 capellanías fundadas para este objeto, que pueden producir 500 ducados de renta anual cada una. Otra de niñas establecida en el presente año 1848 y dotada con 1.200 reales. Un hospital con el título de Santa Catalina y una casa cuna para los expósitos del partido. El primero con algunos cortos censos y fincas que producen unos 11.000 reales de renta al año, y la segunda costeada por los pueblos del partido. Una hermosa alameda con 2 espaciosas y dilatadas calles de álamos negros que forman el paseo ordinario, especialmente de verano, y es el sitio en que se celebra el mercado de ganados en los días de feria. Restos del castillo y murallas que defendían la población en una época muy lejana. Iglesia parroquial.
Nuestra Señora de la Asunción, cuyo curato se provee por la Asamblea de San Juan. 3 ermitas dentro de la villa que son Santa Ana, próxima a ser reedificada, San Bartolomé, de propiedad particular, y la del hospital. Y a la salida del norte, la de nuestro Padre Jesús, obra moderna y de buen gusto, construida con los restos de otra inmediata, titulada de San Sebastián, patrón del pueblo, de la que existen todavía algunos vestigios, habiéndose habilitado de cementerio la cerca de nuestro Padre Jesús. Hubo 2 conventos de frailes y existe uno de monjas mercedarias. Los 2 primeros arrendados para habitaciones. El de San Francisco, bastante bueno, aunque ruinoso como el otro, ha sido propuesto para cárcel, y el de la Merced, si se enajenase y derruyera, dejaría una espaciosa plaza de que carece la villa. Son varias, copiosas y de buena calidad, las aguas que se encuentran en diversos puntos del término, y algunas muy inmediatas a la población, pero no existe dentro fuente alguna para el surtido del vecindario, y sí pozos en casi todas las casas para los usos domésticos. En cuanto a la vida cotidiana en Lora del Río, el día, además del trabajo, era de una labor constante. Las mujeres tenían que ir por agua a las fuentes, trayéndolas con cántaros. La más cercana era la de El Pilar. Este agua era para beber y cocinar si se tenía pozo en la casa de vecinos. Si no se disponía de pozo, era para todo uso. También había aguadores que traían el agua en burro si te podías permitir pagar por ello. El alumbrado público era con farolas de petróleo que encendía y apagaba a mano un encargado municipal. Las casas también se alumbraban con quinqués de petróleo o candiles de aceite. Por la noche había un sereno que llevaba un farol e iba dando la hora y el tiempo, ayudando entre la oscuridad de las calles. Había pequeñas tiendas que vendían las frutas, verduras, carnes, pescados y demás productos. Los panaderos llevaban el pan a las casas. Normalmente se compraba el pan negro, que era el más barato. La leche era ordeñada en la misma puerta de cada casa, ya que llevaban las vacas o cabras por el pueblo, parándose donde se requería el servicio. Además de comestibles, había tiendas de ropa, mercería, quincalla, cristales, fábricas de lienzos, telas de lana, sombreros y una fábrica de chocolate. El 30 de mayo se celebraba la Feria de Ganados. En este tiempo, la Alameda todavía conservaba los álamos negros que le dieron su nombre. Era el lugar de paseo. De los 3 caminos, uno llevaba al río pasando por la aceña, que todavía funcionaba, hasta el puerto de las barcas, que en realidad eran balsas. Eran 2, y en ellas podían pasar al otro lado, no solo personas, sino también ganado o carruajes. En este mapa de Lora del Río de 1872 podemos ver el camino descrito y la situación de las barcas en el Guadalquivir. Como ya sabemos, las arriadas siempre han sido habituales en Lora, y lo fueron aún más en estos tiempos. En crónicas de la época encontramos como característica del pueblo el olor a alpechín,
ya que además de molinos harineros, existían muchos molinos de aceite, cuyas aguas iban a cruzar distintas calles hasta terminar en el Churre, con ese olor característico que impregnaba todo el pueblo. La agricultura era la base económica del pueblo, fundamentada sobre todo en los cereales y el aceite. También era importante la caza de jabalíes, ciervos, conejos y perdices. Y era llamativa la de estorninos, que se vendían en los mercados de Sevilla. También se pescaban en el río Guadalquivir especies como sábalos, albures, barbos y bogas. Era Lora del Río cabeza de partido, sujeta a la Sacra Asamblea de la Orden de San Juan. Entre la orilla del Guadalquivir y la falda meridional de Sierra Morena, participando de las hermosas vistas de ambos puntos y de la dilatada campiña. Además de los aspectos generales, hay acontecimientos importantes que sucedieron en esta segunda mitad del siglo XIX en Lora del Río y que merecen la pena extenderse algo más con ellos. A partir de 1835 se produjeron las principales desamortizaciones que afectaron a Lora del Río. Estas desamortizaciones consistían en la expropiación y puesta a la venta mediante subasta pública de terrenos y bienes que eran tierras comunales de los municipios o que pertenecían a órdenes religiosas y no fueran lugares de culto. Así afectó a edificios religiosos como el Convento de la Merced. Muchos de estos edificios estaban en malas condiciones por años sin cuidados, pero fundamentalmente fueron las ventas de terrenos y de casas que pertenecían a estas órdenes religiosas, que fueron vendidas con el objetivo principal de pagar la deuda del Estado. Las ventas se realizaban en lotes que gestionaban comisiones municipales. Solían hacer grandes lotes que eran inaccesibles al pequeño propietario y que terminaban en manos de los grandes propietarios al residir, además, la decisión en comisiones creadas por el poder local que eran fácilmente manipulables. Convento de la Merced. Su denominación era Convento de la Veracruz y del Señor San José de Lora del Río, pero en el pueblo se conocía como Convento de la Merced. Fue fundada en 1609 por los padres mercedarios recoletos. La construcción del convento se inició en 1610, fue costeada por Jerónimo de Valencia y su esposa María Liñán. Pero las obras de ambos edificios, iglesia y convento, se dilataron en el tiempo, acabando hacia el año 1621. El convento era de gran tamaño, sólido y espacioso. Se situaba en el centro del pueblo, espacio hoy ocupado por la Plaza de Abastos y la Plaza de Andalucía. El edificio disponía de 3 naves separadas por columnas de mármol blanco. Tenía la sacristía, un patio pequeño y varias habitaciones, unas arriba y otras en la parte de abajo con puerta a la calle para poder usar la capilla. La iglesia tenía 9 altares y solo una puerta de acceso a los fieles bajo el coro, que estaba a los pies del templo. El retablo mayor que tenía esta iglesia se encuentra hoy en la iglesia parroquial de Nuestra Señora de la Asunción. En la desamortización de 1835, el convento es abandonado y va a ser ocupado por familias necesitadas. En este tiempo aún se conservaba la iglesia del convento, donde se mantuvo el culto por un tiempo. Al abandonarse, el edificio conventual quedó convertido en casa de vecinos, como podemos ver en los padrones de la época. En 1838 se constata que una parte está en ruinas. En 1909 se derriba esta parte, donde al año siguiente se construirá el mercado de abastos. El resto del edificio seguirá en ruinas, hasta que, a mediados de los 50 del siglo XX, se derriba para construir la placita nueva, hoy Plaza de Andalucía.
Convento de San Francisco. Su denominación era Convento de San Antonio de Padua y fue fundado por la Orden de San Francisco en 1602, de ahí su nombre popular. Estaba ya en funcionamiento en 1610, fue el de mayor tamaño de entonces. Hoy en día la mayor parte de los terrenos corresponden al Colegio de las Mercedarias de la Caridad y el resto fueron ocupados por las construcciones sucesivas de casas a lo largo del tiempo. En el siglo XIX comienza la decadencia del convento y es afectado por las desamortizaciones. Al tener un número bajo de religiosos, le afecta la Real Orden de Exclaustración Eclesiástica de 1835, quedando ocupado por personas necesitadas, apareciendo habitado por vecinos ya en esos años, según consta en los padrones vecinales. En 1849 se comunica que el edificio está ruinoso y viejo. En 1858 se hace constancia, de nuevo, del mal estado con habitaciones enteramente ruinosas por el continuo expolio de materiales. Piden que se prohíba habitarlo para evitar grandes males y se habla de la posibilidad de demolición. A pesar de esto, continúa habitado y tenemos constancia por la prensa del 26 de noviembre de 1886 del hundimiento del ruinoso convento de San Francisco, enterrando entre sus escombros a una familia compuesta por un padre, 3 hijos y una anciana. En 1882 se produjo la venta por el Estado de lo que quedaba del convento de los franciscanos, que tuvo que repetirse en 1886 por no atenderse el primer pago. En 1890 toma posesión de una parte Blas Jiménez Herrero, otra parte pertenecía a Antero Palomeque. En 1917 se establecieron allí las escuelas del Ave María. El 2 de abril de 1941 se firma la memoria por la que Higinia Fernández Naranjo hace donación a la Fundación Religiosa de los Mercedarios del Inmueble. Uno de los hechos más importantes acontecidos en el siglo XIX en nuestro pueblo fue la construcción de la línea férrea Sevilla-Córdoba, donde Lora era el centro neurálgico. Se empiezan a hacer los tramos Sevilla-Lora y Córdoba-Lora de forma simultánea, terminando ambos con pocas semanas de diferencia y teniendo su culmen en la inauguración de la estación de Lora del Río el 5 de marzo de 1859. Desde la concesión del proyecto, en 1853 se había conseguido que la línea entrara en funcionamiento en menos de 6 años. Fue gestionada los primeros años por la Compañía de Ferrocarril de Córdoba a Sevilla. Años después, fue comprada por la compañía MZA. En 1862 se mejoró la línea con la construcción del puente de hierro entre las estaciones de Lora y Guadajoz, que sustituía el puente original de madera en color rojo de 11 tramos inaugurados solo 3 años antes. Que Lora dispusiera de una estación de ferrocarril fue un hecho positivo para el desarrollo económico loreño, al disponer de un medio de transporte que le daba ventaja sobre otros pueblos. Eran tiempos de bandoleros y Lora del Río estaba en el centro de su actuación. En 1849 sabemos del bandolero Andrés López Muñoz, conocido como el Barquero de Cantillana, que se dedicaba a extorsionar a los propietarios de las tierras del lugar pidiéndoles cifras, tan altas para entonces como 1000 duros. Si no respondían a sus exigencias, quemaba los pajares. Su fama le precedía, y los lugareños, aterrorizados por su presencia en la zona, no salían de sus casas en cuanto se ponía el sol, ya que era conocida su audacia para entrar en las casas. Solo un mes después, el 6 de noviembre de 1849, el Barquero de Cantillana encuentra la muerte. El bandolero, que había escapado de distintas cárceles, entre ellas la de Lora del Río, y que había salido indemne de distintos intentos de apresarle, no pudo librarse en esta ocasión. En sus últimos días se había unido a una partida de carlistas que delinquía por toda la Sierra Norte de Sevilla.
en sus últimas acciones había aterrorizado al pueblo de Lora del Río. Por todo esto, se crea en Lora una partida de guardas de campo para la seguridad de los vecinos, y el día 2 de noviembre la Guardia Civil forma una partida para intentar terminar con la amenaza del barquero. A través de una confidencia, los bandoleros son cercados en la hacienda de Fuenteluenga, donde finalmente cae abatido Andrés López, el barquero de Cantillana, con 3 de sus hombres. La década de los 60 había empezado con una gran crisis, considerada para algunos historiadores la primera gran crisis del capitalismo en España. En Lora del Río se había instalado el telégrafo, y aunque el tren había traído numerosos beneficios en un principio, ahora muchas compañías de ferrocarriles estaban quebrando o sufriendo grandes pérdidas, haciendo quebrar a su vez a las sociedades de crédito. Esto, sumado a las malas cosechas y a la crisis de la agricultura, había aumentado el paro y creado grandes problemas económicos y sociales. A pesar de todo esto, en los últimos estertores de los seguidores monárquicos se solicita una alcaldía-corregiduría en Lora del Río para 1868. La conceden y es nombrado alcalde José María López de Ayala y Quintanilla, que tan solo estuvo 9 meses en el cargo, ya que la Junta Revolucionaria de Lora del Río, formada tras la Gloriosa, que presidió Juan Cepeda y Reina, lo destituye y el 22 de septiembre designan alcalde a Miguel Simón. Lora del Río se declara republicana a falta de las elecciones constituyentes. Tiene lugar una gran manifestación a favor de la República el 8 de diciembre de 1868, a la que acuden más de 2000 personas, lo que se tradujo en el triunfo del republicanismo en las elecciones municipales de Lora del Río a finales de diciembre de 1868. El 13 de marzo de 1869 se presentó una petición a las Cortes Constituyentes firmada por un gran número de vecinos de Lora del Río pidiendo la abolición de la esclavitud. Posteriormente, ya con el Congreso de los Diputados constituido, se vuelve a presentar el 10 de octubre de 1872. El escrito lo firmaron 374 loreños. En él se afirmaba que la existencia de la esclavitud era vergonzosa para España, que estaba reprobada por todas las conciencias y anatemizada por la historia. En España la esclavitud se había abolido en 1837, pero esto solo había afectado a la península ibérica y no a las posesiones de ultramar. Así, cuando se presenta este escrito en 1872, todavía existía la esclavitud en las colonias de Cuba y Puerto Rico, que habían quedado exentas del acuerdo. En estos años empiezan iniciativas abolicionistas, como la que surgió en Lora. Estas iniciativas encontraron una feroz oposición en la nobleza, que incluso instigaron plantes contra el rey Amadeo de Saboya. Finalmente, la ley por la que se abolía la esclavitud en Puerto Rico se aprobó el 22 de marzo de 1873, un mes después de la llegada de la Primera República. La abolición en Cuba tuvo que esperar hasta el 13 de febrero de 1880, con el reinado de Alfonso XII. En Puerto Rico se liberaron más de 30.000 esclavos, en Cuba más de 400.000. Lora aportó su granito de arena. El Niño de Oro. Así fue llamado José Gonzalo Prieto García, que, en la segunda mitad del siglo XIX, se estableció en Lora, donde había heredado distintas propiedades. Aquí empezó a adquirir más propiedades urbanas y rurales, entre estas, tierras de olivar y molinos aceiteros. Su fábrica de aceites refinados San José recogía la riqueza olivarera de todo el entorno y lo transformaba en un aceite de calidad. Esto le llevó a exponer sus aceites de oliva en la Exposición de Barcelona de 1888 y en la Exposición Universal de París de 1889. Además de patentar su marca, también patentó un procedimiento para extraer aceite de orujo, según refleja el Boletín Oficial de la Propiedad Intelectual e Industrial de 1889.
disponemos de una documentación excepcional que nos abre una ventana a este periodo de tiempo. Se trata de la correspondencia que realiza Andrés León, que era criado de Diego María Santiago Calvo de la Banda y Aragón, natural de Utrera, marqués consorte de Casa Ulloa. Este, junto con su mujer, Magdalena de Ulloa y García de Tejada, poseía en Lora del Río numerosas propiedades rústicas, en su mayoría de olivares, situados al norte de la dehesa Matallana. Andrés León, que ejercía las funciones de encargado y administrador de los negocios del marqués en Lora, mantuvo con él una continua correspondencia, por la que conocemos muchos detalles del negocio del olivar en ese tiempo. Encontramos el siguiente texto en una carta fechada el 8 de noviembre de 1885, dirigida al marqués de Casa Ulloa, que entonces se encontraba en Palma del Río. No puede dejarse de coger cuando lo hacen todos, puesto que aquí hay un mal grave desde que se repartieron los olivares de Quintanilla. Hoy están comprando los señores a los pobres las aceitunas. Y esto es un mal hasta el extremo que usted puede conocer. José Álvarez, maestro del molino, no ha venido, pero me dicen los compañeros vendrá el miércoles próximo. El acarreo es preciso que entre en el molino todo el que se coge en el día, para evitar que puedan llevárselas, pues don José Prieto les paga a los loteros a 25 reales la fanega en el molino de Cardales. En la siguiente carta a Sevilla, el 15 de diciembre, dice: el acarreo lo llevo con muy poco atraso, quedando un hombre de guarda al pie del montón que queda, puesto que el don José Prieto no deja de comprar aceituna, todas las que le llevan al molino. Como vemos, José Prieto acaparaba el mercado de aceituna y nadie podía competir con él en ese momento. Se une a esto la circunstancia de que la compra de aceituna a los loteros, es decir, los herederos de los lotes de la herencia de Juan Quintanilla, hace que el alto valor de la aceituna provocara que tuvieran que poner guardas a vigilar los montones de la que ya estaba cogida. Un año después, el 11 de noviembre de 1886, en una carta de Andrés León al marqués de Casa Ulloa, que se encontraba en su casa de la calle Ancha de Utrera, refiere el mismo problema, y es la primera constancia, escrita literal, de la denominación a José Prieto, como el Niño de Oro, dice el texto. Hay un mal aquí, y es que hay 3 o 4 de los señores que compran las aceitunas de los herederos de Quintanilla. Esto da por resultado que no se pueden quedar aceitunas cogidas en el campo sin guarda, y este es preciso también guardarlo, puesto que da 25 reales por una fanega el señor Niño de Oro. Es un escándalo lo que pasa. Yo tengo 14 bestias en el acarreo, y en la hacienda un hombre buscando para guarda de montones. En los ruedos no pienso dejar ninguna de noche. Eran los mejores años para José Prieto, y el apelativo de Niño de Oro correspondió con su ascenso económico. La década de los 90 empezó bien. El ayuntamiento loreño lo nombra hijo adoptivo, pero siguió con una larga y prolongada sequía. Cuando ésta acabó, le siguieron grandes inundaciones en 1891 y 1892. Las cosechas se vieron gravemente afectadas, por lo tanto, bajó la producción. Esto, junto con la venta de otros aceites más baratos, algunos incluso adulterados, hizo que el precio final del aceite descendiera, con la dificultad de que debía responder a los pagos de unas inversiones hechas con la idea de que la línea de prosperidad continuaría. Pero no fue así. Obligado por la situación y las pérdidas, tuvo que vender muchos de sus bienes. Todo esto, junto a malas decisiones empresariales y su afición al juego, acabó con la empresa y arruinó a José Gonzalo Prieto, que murió poco después en Utrera, en 1895. En el lugar donde estuvo la fábrica de aceites San José de José Gonzalo Prieto García, se ubicó, muchos años después, la harinera Santa Clara, de Baudilio Gonzalo Crespo. Estaba situada detrás de la Fuente del Pilar, enfrente de donde hoy en día está el cuartel de la Guardia Civil. La mujer. El papel de la mujer en el siglo XIX estaba pensado para que fuera madre y esposa.
En la realidad, las mujeres campesinas hacían las faenas del campo, aunque no se les reconociesen los sueldos, y quedara como una ayuda al marido. En la clase alta se implican en obras de caridad, en ayuda a la infancia, a los pobres o en asistencia a los enfermos. El acceso de la mujer a la educación es mínimo, a pesar de que muchas mujeres ejercieron como maestras. La legislación decía: se establecerán escuelas públicas en que se enseñe a las niñas a leer y a escribir, y a las adultas las labores y habilidades propias de su sexo. En la segunda mitad del siglo XIX se da un paso importante. Las mujeres pueden acceder por primera vez a un título universitario. La primera fue la titulación de matronas, que, como las otras, era una carrera hasta entonces exclusiva para los hombres. Tenemos el documento de la primera mujer loreña, de la que tenemos constancia, que tuvo un título universitario. Fue Rosa Ginés Sánchez, que en 1881 consiguió la titulación profesional de matrona en la Universidad Central de Madrid. La Torre. Lora del Río tiene un gran patrimonio monumental. Entre ellos destaca, como símbolo del pueblo, la torre de la iglesia Nuestra Señora de la Asunción. Si bien la iglesia se construye en el siglo XV, la torre se hará en estos años del siglo XIX. A partir de 1879 se lleva a cabo la restauración de la iglesia, entonces llamada Santa María de la Asunción, por iniciativa del nuevo cura párroco Manuel García Millán. Se traslada el coro, se reforman las capillas y el presbiterio, y se construyen el atrio, la plaza y la torre. Las obras de la torre comenzaron en 1887 y concluyeron en 1889. Llega la luz eléctrica. Cuando está acabando el siglo XIX, llega al pueblo un avance que llevará la modernidad al nuevo siglo XX que estaba a punto de empezar. El 19 de noviembre de 1900 se inaugura en Lora del Río la fábrica de la luz Santa Isabel. Funcionaba con un motor de gas pobre, es decir, con el gas producido con la combustión de madera y carbón. Lora del Río pasó de una iluminación con petróleo o aceite a la eléctrica. De forma paulatina durante los años siguientes se fue instalando en casas y en el alumbrado público. Ya el 20 de junio de 1900, el ayuntamiento había sacado a subasta el alumbrado público por medio de la luz eléctrica, siendo alcalde Germán Montalvo Barba. En este pliego de condiciones se reservaba a Lorenzo Santos Troya el derecho de tanteo como autor de la proposición. Finalmente, se le adjudica en subasta celebrada el 5 de julio en la Sala Capitular. Hemos repasado acontecimientos sucedidos en Lora del Río durante el siglo XIX. A dos de los más importantes, como fueron la herencia de Juan Quintanilla y el secuestro de Galludo, le dedicaremos un episodio. Así era Lora del Río en la segunda mitad del siglo XIX. El nuevo siglo que se acercaba deparaba una gran transformación.